¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto nos da saludarles en este día, viernes 18 de febrero. Ya estamos cerca de que las horas santas del sábado nos lleguen aquí por esta área de los Estados Unidos, en el estado de Texas. Posiblemente en algunos lugares ya llegó las horas sagradas o están por llegar. De todas formas, les deseamos muchas bendiciones en este día santo del Señor, como lo es el sábado. Mañana es un día para gozarnos en las iglesias Advenimiento del Séptimo Día. Usted puede acompañarnos visitando los templos que rentamos, porque hemos escogido rentar para ocupar la mayor parte de los recursos que Dios nos da en la proclamación del mensaje a través de los canales de televisión y radio, y también a través de la atención gratuita a los enfermos que atendemos en nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles, allá en Shepherd, Texas. Así que por eso es que rentamos, no tenemos templos propios, porque los recursos los ponemos donde deben de ir, dándole prioridad a lo que se le debe dar, como es la proclamación de este mensaje de los Tres Ángeles. Amén. Y en ese sentido, pues, a los templos donde nosotros nos congregamos, les estamos invitando para que mañana nos acompañen. Su servidor estará predicando, como lo he dicho estos días, en la iglesia central de Irving, Texas. Y estoy invitando a toda la audiencia del canal 52.7 que nos vengan a visitar y nos gocemos en el Señor. Que la presencia de Dios, hermanos, nos bendiga, que nosotros disfrutemos de su presencia mañana. Desde las 9 en punto, la iglesia estará abierta y están invitados todos para que nos reunamos y exaltemos a nuestro Dios. Amén. Después que este servidor predique el mensaje, nos quedaremos porque también es día de ayuno y oración. Hoy a la puesta del sol comienza y va a terminar mañana a la puesta del sol. Y por lo tanto, después que predique, estaremos ahí con los hermanos, orando por las diferentes necesidades, dando testimonios, oyendo diferentes reflexiones bíblicas, y así nos la pasaremos hasta que termine el Santo Sábado. Toda esta programación estará siendo transmitida por los canales de YouTube de nuestra iglesia, de manera que le invitamos para que, aunque usted no esté con nosotros porque vive en otro estado, aquí en Estados Unidos, en otro país fuera de los Estados Unidos, le animamos para que se conecte, ya sea por el canal Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles, o por el otro que se llama La Verdad Presente Channel, o por el otro que se llama Advenimiento TV, y por ahí usted siga nuestra programación. Si quiere, ayune con nosotros también. Amén. Ayune, hermano, para depender más del Señor, para estar más en comunión con Él, para experimentar lo que es no preocuparnos por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Amén. Ojalá que atienda este llamado y ayune con nosotros. Bueno, también mañana, como lo he venido diciendo, es el día donde el fondo de caridad es recogido en la iglesia. Y consiste en traer víveres, traer ropa y traer una ofrenda especial para las personas que estén en necesidad en el pueblo de Dios, ya sea ahorita o más adelante. Y por eso quiero recordar a los hermanos de la iglesia de que traigan esto. Es más, si usted no es de nuestra iglesia, pero quiere unirse, únase. Mande por cele lo que usted quiera mandar y diga esto es para el fondo de caridad. O mande un cheque y diga esto es para el fondo de caridad. O llame aquí y yo recibo la llamada y dice, saque de la tarjeta porque esto es para el fondo de caridad. O si usted quiere venir y vive en el área aquí de Irving o las ciudades cercanas y dice, voy a llegar allí y voy a llevar mi ofrenda para el fondo de caridad, voy a llevar víveres o voy a llevar ropa. Llegue, hermano. Mañana es el día donde las personas en necesidad, nosotros las tenemos en mente y hemos elegido el tercer sábado de cada mes para hacer esto. Así que les recuerdo a los hermanos y a todo aquel que quiera participar a que lo haga. Será bendecido, hermano, hermana. Bueno, aparte de esto, de que vengan a adorar mañana con nosotros, también quiero reiterar la invitación para Houston, a que visiten la iglesia allá en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020, a que visiten también en San Antonio los televidentes del canal 51.3, el templo que también ahí rentamos en el 16320 Gimner Road. Y también invitamos a los que viven en el área de Fairfield para que vayan. Espero que se gocen en el Señor allí. Por cierto, yo voy a estar ahí en Fairfield el siguiente sábado predicando, el 20, creo que va a ser 26
26 voy a estar predicando allá en Fairfield. Así que Eliseo, alístese con los equipos para ir para allá a Fairfield. Y vamos a estar allá dentro de 8 días. Pero mañana pueden ir a visitar el templo ahí en Fairfield, Texas. Miren las cosas que hace Dios. Allá ha llegado un americano, hermano Ángelo. A Fairfield. A Fairfield. Y ese americano él solito ha llegado allí. Desde hacía tiempo, dice, él andaba buscando un lugar donde adoraran en sábado. Y ha llegado y los hermanos le traducen. Y Dios le ha puesto en el corazón que quiere donar un acre de terreno para que construyamos un templo ahí en Fairfield. Gloria a Dios. Como ves, Gloria a Dios. Pasan unas cosas aquí en este ministerio que uno se queda, de verdad. Gloria a Dios. Dios es grande. Pues allí en Fairfield vamos a estar, como repito, el siguiente sábado, pero mañana llegue usted y adore a Dios, ahí en Fairfield, Texas. En Corsicana, Texas, tenemos otra congregación. Fort Worth, Texas, aquí al oeste de Dallas, a 30 minutos, casi 40. Ahí está el templo, también para que llegue mañana a adorar a Dios. Y así están invitados todos a que no se pierdan esta bendición. Hermanos y hermanas, quiero cerrar expresando el agradecimiento a todos aquellos que atendieron el llamado y que por Cele, por PayPal, por RIA, por Western Union, llamando al 214-881-4029, por correo, enviaron esos diezmos y ofrendas para que este ministerio haga esta obra que está haciendo. Los enfermos allá en Shepherd que se les atienden con esas terapias todos los días, gratuitamente, reciben ese servicio, porque ustedes también, con todo esto que envían, están participando. Así que gracias a los que mandaron ese diezmo y ofrenda. Ahí está en la pantalla las diferentes maneras de cómo usted puede enviar todavía hoy, mañana. Y el número 214-881-4029 es el número para usar, para enviar por Cele o para llamar y dar directamente con la tarjeta de débito o las otras formas que aparecen aquí en la pantalla. Tome nota y únase a nosotros. Siga participando, enviando aquí esos recursos que son del Señor y que con temor de Dios los usamos aquí, porque sabemos que daremos cuenta de esos recursos, cómo se usen. Así, mis hermanos, están invitados a que sigan participando y apoyándonos. Hermano Ángelo, el sábado está por llegar. ¿Cómo se siente usted? Estamos contentos, pastor, y más con esos testimonios que usted da aquí, que me emocionan, y vuelvo y agradezco en esta semana al Señor, porque creo que Él es que nos ha movido a ayudar en este ministerio. Amén. Esto es un ministerio, hermanos, que tengo constancia de que queremos hacer lo que Dios quiere que se haga. Amén. Y entonces eso emociona el alma y pone a uno vibrante de querer hacer más, querer hacer más. Yo no me puedo cansar de decir, Señor, sigue bendiciéndonos a todos para poder seguir metiendo más, porque lo que queremos al fin, hermanos, es ver a Cristo. Amén, así es. Y esta es la obra que tenemos que estar haciendo. Todo lo que usted tiene hoy, se va a quedar aquí, hermanos. Se va a quedar aquí. Entonces, qué mejor que ponerlo a los pies de Cristo. Y nada que usted le da a Cristo es pérdida. Acuérdese de eso, hermanos. Nada de lo que usted le pone a Cristo en la mano se pierde. Así que le damos gloria a Dios. Pastor, siempre les recomiendo a los hermanos, ya esta semana acaba, espero que usted esta semana haya leído Romanos 9. Si no, hoy en la despedida de sábado es un buen momento de leer Romanos 9. Y después que despidas el sábado, cántate también este canto que hemos estado anunciando esta semana. Salvo en Jesús. Usted lo conoce. Salvo en Jesús. Salvo en Jesús. ¿Quién de él podrá apartarnos? Así que, pastor, vamos a tener una oración para darle gloria a Dios por este lindo sábado que se avecina. Padre, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Amén. Qué lindo tú eres, qué bueno, qué amable, qué caballero. Tú sí eres un Dios único. Te acercas a nosotros, nos trata con cuidado, nos cuida, nos bendice, nos protege y queremos ahora, Señor, darte gloria y honra. En este momento, Padre, ya al ver una semana queremos agradecerte por tu cuidado y tu amor. Señor, ponemos en tus manos todo corazón que quiera contribuir con este ministerio. Amén. Bendícele más. Así es, bendícele más. Amén. Señor, y los que están pensando, que están dudando, también empújales a que ellos puedan hacerse partícipe de esta obra, amén, que es tu obra. Amén.
Gracias, Señor, de nuevo por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A manera de resumen, como siempre los viernes, nosotros hacemos un breve repaso de lo que ha sido la lección. En estas preguntas que aparecen los viernes y que se llaman preguntas de repaso personal, me llama la atención la primera pregunta, y es ¿cómo sabemos que el linaje de sangre no garantiza la salvación? Bueno, hermanos, es por lo que Pablo ha dicho claramente. Nosotros vemos, por ejemplo, en Romanos 9, 6 al 8, que Pablo dice, bueno, vamos a leer mejor desde el 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por esto, por lo que Pablo está diciendo aquí, es que como dice la pregunta, el linaje de sangre no garantiza la salvación. Yo tengo 2 lindas hijas, pero porque sean hijas mías, no les está asegurado nada en cuanto a la salvación. Ellas podrán ser muy hijas del pastor enamorado, pero cuando se trata de la salvación, cada una debe ocuparse de ello con temor y temblor. Así aplica en todo. No porque tampoco esté registrado en los libros de la iglesia, está garantizado que me voy a salvar. No porque me haya adherido a un ministerio de sostén propio, de la misma manera está garantizado que me voy a salvar. O sea, no se trata aquí de adherencias o de qué linaje soy. Se trata de si realmente yo soy de acuerdo a la promesa. Es decir, si yo disfruto de esa relación de pacto con mi Dios basada en la fe. Claramente dice aquí el Señor, Abraham tuvo muchos hijos, pero, bueno, digo muchos hijos en el sentido de la descendencia, pero realmente, por ejemplo, miren, él tuvo a Ismael, fue padre de Ismael, y fue padre de Isaac, y de ahí de estos vinieron muchos. Pero, ¿qué dice Pablo? Encuentro que no todos los que descienden de allí son israelitas, porque algunos de ellos pues son según la carne. En cambio, los que verdaderamente son hijos son los que son según la promesa. Hermanos, ¿a qué llego con este resumen? Que aquí, hermanos, lo que cuenta es una conversión genuina, es una restauración total la que debemos experimentar, es una transformación del corazón la que debe ocurrir para que nosotros realmente pues seamos salvados y seamos considerados hijos según la promesa. Ojalá que nosotros creamos en las promesas de Dios. Amén. Pero esas promesas se deben recibir por fe, creerlas por fe, y se debe esperar que se concreten por fe. Así nosotros vemos que Isaac, por ejemplo, cuando y miren ustedes, Ismael nació, pero Ismael no es hijo de la promesa, porque Ismael no fue prometido que saldría de la relación íntima que hubiera entre Sara y Abraham. En cambio, Isaac, ese sí, ya no podía Sara más tener hijos, era estéril. Y sin embargo, la edad, hermanos, ya no ayudaba para eso. Pero creyeron en la promesa que Dios les había dicho. Y nace Isaac. Entonces los descendientes solamente de Isaac, no de Ismael, los descendientes solamente de Isaac, que son descendientes de la promesa, esos son, dice Pablo, los hijos, los verdaderos hijos. No porque Ismael fuera hijo de Abraham y sus descendientes, ellos se les garantizaba la salvación. Es que tenía que ser en base a la promesa. Así, este día entonces, quisiera hacer un llamado
para que nos aseguremos que la salvación, hermanos, sea solamente en Cristo, dependiendo de Cristo y centrada en Cristo, y asegurándonos de que sea una conversión genuina la que estemos experimentando. De esa manera está garantizada la salvación. ¿Qué encontró usted interesante? Aquí encontramos, pastor, la pregunta del $1.000.000, como le digo yo, y es si Dios tiene favoritismo. Aquí la pregunta dice, ¿por qué Jacob encontró más favor ante los ojos de Dios que Esaú? Y déjeme responder esta pregunta, pero primero voy a poner otro ejemplo bíblico. Encontramos al principio de la Biblia también un ejemplo de dos hermanos. El Señor le pide una ofrenda a estos dos hermanos. Hay una ofrenda que es bendecida y la otra no. Entonces podríamos decir que el Señor tuvo favoritismo con Abel y Caín quedó renegado. Fíjese, vaya comparando las conductas de estos dos, que es casi es la misma línea de pensamiento. Y así en la Biblia encontramos que el Señor se agrada de uno y a otro lo deja relevado. Bueno, vamos a ver si fue el Señor que, como dice la pregunta, tuvo un favorito. Bueno, Génesis nos dice, usted puede leerlo en su casa completo, pero yo nada más voy a leer ciertas palabras. Es interesante para meditar estas palabras. Bueno, Génesis 30 y déjeme buscarlo. Génesis 25 es 25:32. Entonces dijo Esaú, escuche la palabra de Esaú, a ver si fue Dios que tuvo favoritismo con Jacob. Oiga cómo Esaú se refería al regalo de Dios. Entonces dijo Esaú, he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y en el 34 dice, entonces Jacob dijo a Esaú, Jacob le dio a Esaú pan y guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así, dice la Biblia, menospreció Esaú la primogenitura. Señores, nosotros tenemos un concepto, entonces aquí, claro, de que Esaú tomó su decisión. Pero no solamente quiero dejarte con el concepto de que Esaú tomó la decisión, sino antes de comentar ya mis ponderaciones personales, voy a decirte algo que está escrito aquí de Elena G. de White. Esaú, por ser el mayor, tenía el derecho a la primogenitura, pero Esaú no amaba la devoción ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. Escucha bien, Esaú, por ser el mayor, tenía derecho a ser el primogénito, pero Esaú no amaba la devoción ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. No voy a leer el párrafo entero, sino que voy a saltar a otra frase. Estoy remarcando frases para entonces hacer un comentario final. Esaú se separó del pueblo de Dios por su propia elección. Repito de nuevo. Esaú se separó del pueblo de Dios por su propia elección. Jacob había escogido la herencia de la fe. ¿Escuchó de nuevo? Esaú se niega a la fe, Jacob la escoge. Entonces, a Jacob lo que le interesaba no eran los recursos, porque si usted ha leído y conoce el relato, usted se da cuenta que Jacob no se llevó nada. ¿Qué se llevó Jacob? A Jacob le interesaba la experiencia con Dios, poder ser él, como dicen, el primogénito espiritual. Esa era la intención principal que tenía Jacob. Ahora, hermanos, voy a traer esto, como le dije, a un comentario ya personal de nosotros. A nosotros Dios nos ha dado el privilegio de decidir, pero vemos muchos de nosotros que nos importa más la comida, no importa, cualquier cosa te importa más. Y cuando tú tomas tu propia decisión y tú decides por lo tuyo, y las cosas se pone difícil, se pone mal, entonces es muy común acusar a Dios. Y eso lo encontramos en una línea
Esa línea de pensamiento la encontramos en la Biblia. Es fácil que cuando las cosas salen mal, acusar a Dios. Dios no tiene, para decírtelo así, Dios no tiene, vamos a decirlo, favoritos. Ahora tú te puedes ganar el favor de Dios. Obedécelo, búscale, y tú vas a ver que es la misma distinción que él tuvo con Jacob, la va a tener contigo. Pastor. Interesante que también pregunte la lección aquí, que qué nos enseña sobre Dios las experiencias de Jacob y Moisés. Bueno, lo que nos enseña es de que Dios elige con quién va a llevar adelante sus propósitos de acuerdo a lo que Él mira en el corazón de las personas. Y voy a ver un caso, por ejemplo, aquí bien claro. Nosotros vemos que le dice, o mejor dicho, que dice la Escritura acerca de Jacob lo siguiente. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto es en cuanto a la elección, hermanos, que se hace de los israelitas. Pero luego, el versículo 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y cierra con el 16 diciendo, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cuál es el trasfondo en toda esta argumentación de Pablo? Es enseñar por qué los gentiles ahora son considerados también del pueblo de Dios. Es mostrar por qué el Señor ahora se ha provisto de los gentiles para que junto con los judíos convertidos se constituyan en el Israel espiritual. La razón es porque el Israel literal falló. La razón es porque el Israel, hermanos, de antaño, no quiso más cumplir con los propósitos de Dios. Y así como en el caso de Esaú, Dios prefirió a Jacob porque tenía el anhelo de querer ser usado por Dios y mejor dejó a un lado a Esaú. Así también el trasfondo de toda esta plática de Pablo es que Dios se ha provisto también de el Israel espiritual ahora, porque ha mirado en que aquellos que no eran pueblo realmente querían ser pueblo. Ha mirado que aquellos que estaban divididos por una pared intermediaria, al haberse prácticamente eliminado esa pared por Cristo, de ambos pueblos hace uno. Entonces el Señor ahora se ha provisto de un Israel espiritual en el cual nosotros, por la gracia de Dios, somos parte. No porque seamos descendientes de Abraham físicamente, sino porque en Isaac nosotros nos hemos venido a convertir en sus descendientes. Y Dios así lo ha dispuesto. Y por eso pone también el caso de Moisés, después de presentar el caso de Esaú y Jacob. Porque si ustedes se recuerdan, Moisés tuvo una situación ahí con Dios en la historia, de que pues llegó a amar mucho al pueblo, y el pueblo era rebelde, y en una ocasión de esas de rebelión abierta, Moisés sabía de que el pueblo pues era candidato a la destrucción, a la desaparición. Pero vino Moisés y le dijo a Dios, ráeme mejor a mí, le dijo, de tu libro. En otras palabras, le dijo, prefiero yo morir y no que muera este pueblo rebelde. Y Dios viene y le dice, yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia, y me voy a compadecer del que yo me compadezca, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. En otras palabras, Moisés, aquí no es porque tú, de tan bondadoso que eres, es el que va a determinar si estos deben salvarse o no, con todo y su rebelión que tienen, sino que esto depende de mi misericordia. Depende de que
si hay gente aquí que reconozca su pecado y se arrepiente, yo con gusto lo perdono. Yo con gusto le doy otra oportunidad. En otras palabras, lo que enseña la experiencia de Jacob y Moisés es que Dios, hermanos y hermanas, es soberano y Él determina con quienes lleva adelante sus propósitos. Ojalá que tú seas ese con quien Dios determina llevar adelante sus propósitos, porque eres como Jacob, que anhela la primogenitura, que anhela la bendición, o eres como aquel remanente escogido de Israel que le recibió a Jesús cuando vino, le aceptó en su corazón y le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojalá que nosotros seamos de ellos para que seamos privilegiados en ser los que Dios usa para llevar adelante sus propósitos. ¿Qué más encontró interesante, hermano? Bueno, encontramos, como vimos en la semana, también encontramos y vamos a hablar de Faraón. La pregunta dice, ¿cómo puedo evitar el suicidio espiritual gradual que eligió el Faraón? ¿Cómo evitamos el suicidio espiritual que eligió el Faraón? Bueno, cuando hablamos del Faraón, ustedes conocen la historia, es un relato que se ha hablado tanto de él. Encontramos un hombre, como comentaba con el control master cuando estábamos fuera del aire, encontramos un hombre, Eliseo, encontramos un hombre que es durísimo, un tipo que desafía a Dios. Dios hace un milagro y él busca la forma. Esto se puede hacer humanamente y buscó. Y voy a leer aquí, como también Elena G. White lo comenta, pero él busca la forma de humanamente buscar vencer, por decirlo de una manera, no sería quizá la palabra vencer, pero busca humanamente la forma de llegar a ser como Dios y va endureciendo su corazón. Bueno, la Biblia dice que Dios va endureciendo su corazón hasta que ustedes conocen el fin de este hombre. Estoy tratando de hacer con los comentarios bíblicos y del Espíritu Profecía para entonces luego dar mi comentario final ya personal. Bueno, habiendo dicho eso, permítame leer rápidamente. No voy a leer todas las citas, sino a mí me gusta, soy muy así de mirar ciertas palabras, porque yo creo que están en la Biblia y están en el Espíritu Profecía porque Dios permitió que ellos estuvieran y tienen una incidencia en nosotros. Escuchen esto. Dios no destruye a ningún hombre, punto. Todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. Ahí voy a dejar esa cita. Ahora, sigue la cita al final, en los últimos párrafos. Si los hombres comprendieran esto, tendrían cuidado de las semillas que siembran. Ahora la voy a unir las dos para que usted vea algo interesante. Dios no destruye a ningún hombre. Todos los hombres que se han destruido se habrán destruido a sí mismos. Si los hombres comprendieran esto, tendrían cuidado de las semillas que siembran. Hermanos, eso no necesita comentario. Ahora voy a hacer un comentario y me voy a salir del personaje, pero yo creo que va a valer la pena. Me voy a salir del personaje del faraón y te voy a mencionar otro personaje. Este personaje se llamaba Amán. Y ahora usted dirá, ¿dónde está Amán? Bueno, los que hemos leído la Biblia, y si usted no tiene mucho conocimiento, usted se va a ir a la historia de Esther. Yo creo que la historia de Esther también está muy contada y la sabemos mucho. Así que permítame avanzar a este comentario. Amán tenía el plan más maléfico que había y era de sacar al pueblo de Dios de la existencia. Y él preparó todo, así como el faraón, él preparó todo para borrar a Dios de la existencia. Bueno, pues Amán, y voy a comentar ya los últimos capítulos, los últimos relatos de su historia. Amán tenía todo ya planeado y todo parece que iba marchando bien. Vete poniendo la historia en tu contexto. Nosotros comenzamos a planear contra Dios y pareciera que todo va bien. Comenzamos a planear nuestros pecados y pareciera que todo va bien.
No sé cuál sea tu pecado, espero en Dios que Dios te haya alcanzado o te pueda alcanzar antes de caer en este pecado. Por eso decía en la semana que lo que nosotros tenemos que entender es que el pecado es horrible y destruye, mata, es terrible. Bueno, pues Amán planeó todo. Y ya todo estaba planeado, todo estaba listo. Incluso Amán mandó a hacer una horca para Mardoqueo. Lo interesante es que el Señor obra de manera misteriosa y no tengo tiempo de hacerte toda la historia. Esa noche el rey no puede dormir, cogen unos escritos para darle sueño y comienzan a leerle y el rey se da cuenta de que Mardoqueo es un hombre valioso. Cuando llega por la mañana, Amán, ya ustedes conocen, Amán tiene que pasear a Mardoqueo por toda la ciudad. Ahora voy al relato que me interesa o los textos que me interesan. Escuche bien. Contó luego Amán, estoy leyendo en Esther 6 y el 13, contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que se había de acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer, escuche esto, que esto para mí es lo más importante. Escuche, cuando él le contó, ya ustedes, en breve palabra le conté el relato. Cuando él le contó a su mujer y a su consejero, escuchen la palabra que usa la Biblia. Aser y su mujer, Aser y su mujer, si la descendencia de los judíos, le dijeron ellos, si la descendencia de los judíos es esa, Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerá, por cierto, delante de él. Hermanos, mientras más tú endurezcas tu corazón con Dios, es como dice aquí, vas de caída. ¿Y sabes cuál fue el final de Amán? Que va a ser el mismo final de todo el que se opone al plan de Dios. Bueno, en el capítulo 7:10 dice, así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Hermanos, Amán, hasta ese día, él tenía todo bajo control. Igual tú y yo creemos que tenemos todo bajo control. Oponerse, ir en contra de Dios, es el peor error que usted puede hacer. Y no cuestione a Dios, amigo, no lo cuestione. Ponte mejor del lado de Él, no cuestiones a Dios. Es el peor error. ¿Sabe por qué? Porque te vas a ahorcar en la misma horca que tú estás preparando. Así que Dios te bendiga y que tenga una feliz semana. Bueno, para cerrar, pregunta la lección que cómo influyen en mi destino eterno las decisiones que tomo ahora mismo. Bueno, sí, influyen de una manera que o pueden llevarme a la salvación o me pueden llevar a la perdición. Cuán importante es en este caso que hagamos la decisión ahora que la lección decía, la de dejarnos moldear por el alfarero, porque por ahí va a comenzar a forjarse nuestro destino eterno. Y Pablo lo dice bien claro, dice que Dios tiene la potestad de hacerlo. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Aquí, hermanos y hermanas, nosotros encontramos que Dios es presentado como el que tiene esa soberanía de decidir qué hacer con un vaso, con una vasija. Amén. Por supuesto, con la materia prima, ¿verdad? Que tiene para hacer ese vaso, como es el barro. Y en ese caso, hermanos, el Señor nos ha creado a todos para que con la libertad con que nos hizo, elijamos que Él nos moldee para que seamos vasos de honra, Amén. vasos que glorifiquen su nombre. Sin embargo, nosotros no queremos eso,
pues no lo hace y viene el otro alfarero que anda ahí como león rugiente buscando a quien devorar, y ese nos moldea a su imagen y nos volvemos en sus agentes. Yo creo que si hay algo que debemos tomar en cuenta es que todo comienza con una decisión, y la decisión nuestra debe ser hoy dejar que el alfarero divino nos tome como la arcilla que somos y haga de nosotros una vasija útil, una vasija que glorifique su nombre. Este es un buen momento para hacerlo, porque esto es lo que Faraón no quiso que hicieran con él, esto es lo que Saúl no quiso que hicieran con él, y esto es lo que el Israel literal finalmente no quiso que hicieran con él. Pero Dios, que nos ha dado el privilegio ahora de formar parte de su Israel espiritual, hermanos y hermanas, quiere hacerlo con nosotros. Así que decidámoslo, y así veremos que el destino eterno, que consiste en la vida eterna, estará asegurado. Vamos ahora a orar para pedirle al Señor entonces que, cooperando con Él, se haga todo lo que se necesita para que cumplamos con sus propósitos. Oramos, vamos a hacerlo. Amante Dios, te agradecemos por todo lo que esta semana tú nos has enseñado. Amén. Qué interesante, Señor, que las oportunidades se deben valorar, y nosotros tenemos una oportunidad de oro en este tiempo del fin, cuando nos ha dado el privilegio de conocer de un pueblo remanente que se prepara para ir al cielo, cuando nos ha dado la oportunidad de conocer todo lo que conlleva el mensaje de verdad presente para este tiempo, el del tercer ángel, el de la reforma pro salud, el de haber sido por tu gracia injertados en Israel, por ser prácticamente descendientes de Abraham en base a la fe. Señor, las oportunidades, la verdad, son grandes y preciosas y se deben valorar, pero aquí es donde queremos tu ayuda, porque a veces, Señor, pues como lo decíamos en la semana, no las valoramos, pero habiendo hecho este resumen hoy, reiteramos nuestro anhelo, nuestra petición de que tu Espíritu Santo no nos deje, que siga trabajando con nosotros y que finalmente, Señor, seamos esa vasija que tú esperas que sea para la gloria tuya. Amén. Que finalmente, Señor, moldeados completamente en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, nosotros vengamos a ser esos instrumentos con los cuales tú llevas adelante tus propósitos. Amén. Señor, te pedimos que esta lección se aplique de una manera práctica en nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.